efecto ineludible que tendrá el impacto de la variante Omicron de la COVID-19 en nuestro país es definitivamente en el plano educativo, tanto en el plano de las escuelas públicas como de los colegios privados. Hablamos del tema con el experimentado educador, el doctor Juan Valdés, director del Observatorio Educativo. Profesor, gracias por acompañarnos. Muchas felicidades en este año, mucha salud y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias y muchas felicidades para ustedes también. Gracias mil. Ayer hablábamos con un científico, con un doctor, y recomendaba por lo claro que no era prudente volver a las aulas de manera presencial en el retorno a clases después de estas vacaciones. Está previsto, según el calendario del Ministerio de Educación, volver el martes 11 de enero. En su opinión, ¿qué debe hacer el Ministerio de Educación? La Asociación Dominicana de Profesores está también cuestionando este regreso. Hay otros que plantean otras modalidades, vincular la docencia virtual con la presencial, con días alternos. Fuerza del Pueblo ha dicho que es mejor postergarlo una semana. ¿Su opinión? Bueno, el tema de posponerlo es algo que hay que contemplar pero desde el punto de vista científico. O sea, ¿qué ganamos nosotros con posponer el inicio del año escolar, el reinicio, quiero decir? ¿Hay algún tipo de estadística, algún tipo de investigación que demuestre que dentro de una semana van a disminuir los casos? Aquí tenemos una realidad y es que el virus va a seguir mutando. Habrá cambios siempre, en el sentido de que todavía es una enfermedad muy novedosa y que realmente ya la escuela debe encarar lo que es el virus, en el sentido de que tener como primera opción la suspensión de clases no sea la más viable. La opinión técnica del Observatorio Educativo es que se debe volver a clases semipresenciales a pesar de la alta tasa de contagios de COVID que afecta al país, pero bajo un estricto protocolo que garantice, por ejemplo, intensificar las labores de gestión de los centros educativos en torno al cumplimiento de los procesos de distanciamiento físico y de higiene. También el establecimiento de horarios de entrada, salida y de recreos diferidos. La realización de pruebas de contagio a todo el personal del centro semanalmente, si es necesario, por parte de salud pública. Las clases interdiarias divididas de acuerdo al tamaño de los grupos, manteniendo estrictamente el distanciamiento físico en las aulas y los pasillos, y un reenfoque didáctico hacia las actividades y tareas de autoaprendizaje que disminuya el impacto de la educación híbrida o a distancia en la calidad de los aprendizajes también sería algo importante. Fíjate algo, Roberto. No tenemos ninguna evidencia de que fuera de la escuela haya menos probabilidad de riesgo de contagio que dentro de la escuela. Por el contrario, la escuela debería ser la institución que más ayude en el combate del contagio del virus a través de la orientación y la concientización estudiantil sobre la prevención de COVID en el hogar y la comunidad. Lo que sucede es que la escuela es la instancia que más debe estar dada a orientar y ayudar a prevenir. Las barriadas donde viven los niños que van a las escuelas públicas no son lugares más seguros que un centro educativo. No deben serlo, quiero decir. Si hay un protocolo ya establecido, hay criterios claros dentro de los centros educativos, combatir la pandemia simplemente saliendo de la escuela, no hay ningún estudio que ha dado ningún resultado. De hecho, en Estados Unidos ahora McKinsey publicó su último estudio sobre el impacto de la educación a distancia en matemáticas y comprensión lectora, y han determinado que hubo una regresión de un 40% en conocimiento matemático y un 30% en comprensión. Ahora no puede tener como primera opción cerrar. Cuando me dicen cerrar para esperar una semana, yo me pregunto, ¿qué se espera que va a suceder en una semana en términos de contagio del virus? Porque tenemos 2.3 millones de niños y niñas que deben ir a la escuela pública. Tenemos otro tema, y es que la escuela no es homogénea. Tenemos niños en el nivel inicial y en el nivel, sobre todo en el primer ciclo del nivel primario, que son los menos propensos a contagiarse, pero que son en los hogares los más vulnerables.
porque se quedan solos. La escuela debe ser, en nuestra opinión técnica, la instancia que más ayude a combatir el virus. Y señores, hoy se llama Omicron, mañana va a tener otro nombre y va a seguir mutando el virus. Y la escuela no puede tener como respuesta cerrar todo cada vez que hay una nueva variante. Porque es que en los barrios donde viven los niños que van a las escuelas públicas, no es verdad que hay mejor condición en los hogares, ni mayor orientación para combatirlo. Si volvemos a la escuela semipresencialmente, porque hay que ser objetivo, no hay forma de volver 5 días a la semana presencialmente a clases por el tamaño promedio de clases de las escuelas públicas dominicanas. Ni siquiera en Estados Unidos lo hacen así, que tienen condiciones más holgadas que acá. Las clases semipresenciales interdiarias ayudarían a orientar y a combatir y a reducir aún más el riesgo desde nuestro punto de vista. Porque si nos quedamos en la casa o en la barriada, ¿qué nos dice que habría menos contagio a los niños? ¿Hay alguna investigación, algún estudio que haya determinado esto? No, no lo hay. En eso coincido con usted. Yo creo que la otra parte de las garantías que da el sistema de educación a todo eso que usted plantea, a los padres y a las madres, siento que puede haberse retrasado un poco. Y es lo que reclamaba anoche y ahora hago conversando con usted. Yo creo que la población, los padres, necesitan información de qué condiciones va a tener la escuela para recibir a sus hijos, cómo va a ser ese proceso, lo que usted decía. Bueno, van a entrar en diferentes horarios, van a salir al receso en diferentes horarios para que no se acumulen tantos niños a la vez en un lugar, en el patio, en una cancha deportiva. ¿Cómo será ese proceso? Hay agua, por ejemplo, en todas las escuelas del país. Ya sabemos en las condiciones que están algunas de las escuelas. Hay material higiénico para los niños y niñas, para los maestros en las escuelas. Esa información yo creo que es la que ha faltado desde el Ministerio de Educación, porque es muy fácil decir, y estoy de acuerdo, hay que regresar a las aulas, es más beneficioso estar en la escuela, es donde mejor se puede orientar a los niños y a la familia en cuanto a la prevención del Omicron, pero si no hay una garantía dicha por la autoridad que debe regir en materia de educación, en este caso el Ministerio de Educación, tanto las escuelas públicas como las privadas. A veces nos olvidamos y pensamos que los colegios tienen mejores condiciones y ellos resuelven, ellos son hijos de ricos, ellos pueden pagar. No, también estamos hablando de una comunidad. El tema de la educación es una obligación de Estado. Entonces, creo que en esa parte es donde siento que ha fallado el Ministerio de Educación en cuanto a la información a los maestros, a la ADP, que es la primera que ha salido a levantar la voz para decir no estamos en condiciones, como también a los padres para darle garantía y seguridad de que sus hijos están allí en buenas manos. Fíjate algo, Roberto, todas esas deficiencias que tienen las escuelas se van a remediar en la medida precisamente en que usted vaya a la escuela y usted puede evidenciar qué hay y qué no hay. El punto es que no podemos asumir que la totalidad de las escuelas públicas de la República Dominicana no está lista para recibir a los niños, porque tampoco eso es real. Claro que hay deficiencias. Yo mismo realicé un estudio hace 3 años sobre las deficiencias de infraestructura a nivel nacional, las cuales a partir de la misma pandemia han ido siendo resueltas. Ahora, si no tenemos a los niños en las escuelas, precisamente cualquier tipo de carencia no se va a evidenciar. Porque asumir que las 7,000 escuelas públicas que en este país existen no están en condiciones para volver a la escuela es un error. Porque, de nuevo, yo siempre digo que la educación es una ciencia en la cual se trabaja con evidencia empírica y racional. Entonces, si queremos mejorar las condiciones de infraestructura, también esto nos sirve para evidenciar en qué condiciones estamos. Y tenemos que ser objetivos. En ningún lugar del mundo se han dejado abiertas todas las escuelas ni se han cerrado todas las escuelas.
Tú te vas a Estados Unidos, hay estados donde tienes escuelas cerradas, otras que son interdiarias y otras abiertas. ¿Y en qué se basan? En el contexto. Y es a eso a lo que yo apelo. Aquí hay 32 provincias, hay más de 100 distritos escolares. Evaluar la realidad de cada distrito y en base a su realidad tomar una decisión es lo más racional. Pero insisto, si no vamos a la escuela, nunca vamos a poder resolver esto. Entonces, lo que se está quedando mal aquí es el fin de la educación, que es el aprendizaje. Porque todo el mundo sabe, no en República Dominicana, en todo el mundo la educación a distancia en el nivel preuniversitario no tiene el mismo impacto que la educación presencial. Pero la educación no es matemáticas, ciencias y digamos, ciencias naturales y lenguaje. La educación es precisamente parte de esto, de que tenemos que enseñar a la ciudadanía a mantener el distanciamiento físico, a acercarse a la escuela, a respetar las normas y también a sobrevivir a las dificultades, que son competencias que te enseña el mismo currículo dominicano. Pero lo que yo sostengo es que la primera opción no puede ser cerrar, porque la escuela tiene que poder luchar contra el virus. Sabemos todos que ningún país de Latinoamérica está listo 100% para la educación a distancia, por favor. No hay ninguna evidencia que te diga que un país de Latinoamérica, ninguno, está listo para dar clases a distancia 100%. Sabemos que hay dificultades de conectividad en nuestro país. Este año, a diferencia del año pasado, que tuvimos un currículo simplificado, ya es un currículo inextenso de nuevo. Y ya hemos aprendido lecciones. La escuela no puede rendirse al virus. De hecho, hasta para aprender y poder evidenciar todo eso que tú dices, hay que ir a la escuela. Para tú saber en cuáles escuelas, por ejemplo, todavía tenemos problemas de agua, o en cuáles no tenemos electricidad, en cuáles no hay condiciones de higiene. Pero el virus es manejable a través de la educación. No es alejando a los niños de la educación que se maneja el virus, es al revés. Y esto no va a parar. El razonamiento que yo hago es que esto no va a parar, Roberto. Hoy se llama Omicron. Este es un virus demasiado nuevo, demasiado novedoso. Entonces la escuela tiene que aprender a luchar contra el virus. Sí, y a convivir con él. Y sin poner en riesgo la vida de los niños.